Son las 2 de la tarde, un minuto. Hola, ¿qué tal? Oyentes de Extra Radio, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra edición de este jueves de Asiento Extra. Que regularmente estos programas que tienen que ver esencialmente con política, con economía, de tantas y tantas entrevistas que hemos hecho con nuestros compañeros, colegas del diario Extra, de televisión, que a diario tienen invitados para analizar la situación actual del país. Tantas entrevistas que hemos escuchado analizando lo que pasa desde la Asamblea Legislativa, en el tema económico, los jerarcas de todas las instituciones que han pasado por aquí, incluyendo obviamente a quienes pues hacen parte de la actualidad y aquellos que no son tan noticia todo el día, pero sin embargo son muy protagonistas. Pues bueno, este espacio nació para eso. Y nació además para hacer entrevistas que nos saquen un poco de toda esa realidad que a veces enfrentamos como país, porque hay otras cosas que queremos contar. Y lo hemos hecho regularmente, no solo en la edición de la mañana, de muy temprano en la mañana, desde buena mañana, desde las 5 de la mañana, sino también en otros programas especiales donde se abre esta ventana que es muy interesante porque se pueden hablar de mil cosas más. Por ejemplo, el tema de hoy lo he visto en todas las cadenas de televisión, los medios de comunicación más importantes en el mundo, New York Times, por ejemplo, la BBC de Londres, por ejemplo, con crónicas especiales, narraciones dramáticas, algunas muy, muy, muy dramáticas y otras muy emocionantes, porque es una historia que llamó la atención en su momento, que todavía ahora sigue generando noticia. Es más, en Netflix es una de las series más vistas durante los últimos días. Se trata de la historia de 4 niños que llamaron, en su caso, el milagro en la selva, porque se trata de 4 niños que lograron sobrevivir a la espesura, violencia y todo lo que encierra una montaña, una selva enorme en el oriente de Colombia, donde se estrelló una avioneta en la que viajaban los familiares, la mamá de los niños y otras personas que murieron en ese accidente. Los niños se perdieron y durante muchos días, comenzó una búsqueda de algo que se llamó en su momento también Operación Esperanza. En su momento se escuchó a través de los medios de comunicación la voz, por ejemplo, de la abuela de los niños, del papá de los niños, de las comunidades de la zona, de las mismas autoridades, incluyendo al mismo presidente de Colombia, Gustavo Petro, haciendo el llamado para que pues, el país entero cruzara los dedos para que estos militares y la gente, la comunidad indígena, lograran encontrar a los niños. Y comenzó a crearse una historia apasionante que tiene que ver mucho con las creencias indígenas, el creer en Dios por parte de los mismos militares que participaban en la operación y un país entero cruzando los dedos. Ahí comienza una historia enorme, que hoy vamos a tratar de conocer en buena parte, porque en Netflix están mostrando mucho el desarrollo de la operación para rescatar a los niños que fueron encontrados con vida. ¿Cómo fue ese momento? Y uno de los hombres que lideró toda esta operación es el general Pedro Sánchez, a quien vamos a tener en cuestión de segundos. Pero primero, déjenme escuchar, permítame, Rafita, por favor, escuchar a la abuela haciendo un llamado para que, y esto utilizaron su voz y sobrevolaron en helicópteros la zona donde se sospechaba que estaban los niños perdidos en esa selva, haciendo un llamado para que se quedaran en un solo lugar, porque era necesario, porque los estaban buscando. Ella lo hace en su idioma, en su lengua, y lo hace en español, pero es el clamor de una abuelita con sus nietos. Leli, le pido un favor, que yo soy su abuelita Fátima, usted me entiende, tiene que estar quieta, porque ellos le están buscando, los ejércitos a ustedes, para bien de ustedes. Hija, le agradezco, esté quieto, parado, si ustedes escuchan al micrófono, hija, esté parado ahí.
para que ellos les traigan a usted, y si se siente agotado, solo mi Dios lo sabe. Asiento Extra Ese por es, Extra Radio. entonces, ese clamor que esta mujer hacía a sus nietos perdidos. Estábamos hablando de estos niños que durante tanto tiempo en esa zona logran sobrevivir primero al accidente aéreo y que luego, cuando salió la noticia de que habían sido encontrados con vida, se convirtió en un acontecimiento mundial. 13 añitos, Leslie, Soleini tiene 9, Tien Noriel, 5 años, Cristian Nerimán Renoque, de 1 añito nada más, que estuvieron caminando durante 5 semanas entre la vegetación espesa de esa región del mundo, de esa zona del oriente de Colombia. Creo que ya tengo al general Pedro Sánchez con nosotros en la comunicación. Vamos a ver si logramos la comunicación. General, buenas tardes. Henry, buenas tardes. Me alegra mucho saludarlo. ¿Me escucha? Lo escucho perfectamente. ¿Cómo está usted, general? ¿Cómo están las cosas? Muy bien, Henry. Muy contento de estar nuevamente aquí en los micrófonos de su canal de noticias, que nos permite contar al mundo algo que para algunos es un milagro, para nosotros es el trabajo permanente, donde la fe y la persistencia hicieron posible lo imposible. Sí, ¿hace cuántos días ya estamos hablando de hace cuánto tiempo que aparecieron ellos, los niños? 18 meses, 1 año y medio. Año y medio. Ellos nos encontramos el 9 de junio. Ajá, y es increíble, general, que sigan siendo noticia, ¿verdad? Y que se hayan convertido además protagonistas de esta serie de Netflix, donde hablan de cómo se perdieron, cómo aparecieron, el trabajo de ustedes con los militares. Es un caso que sigue llamando mucho la atención. Eso sí me llama la atención. Sí, pues a nosotros también, porque algunos dicen que por fin las fuerzas militares estamos salvando vidas o rescatando vidas. Eso es lo que hacemos a diario, inclusive en el combate. Cada día nuestra policía, nuestro ejército, nuestra fuerza aérea y nuestra armada rescatan personas que son náufragos algunos, o perdidos en la selva, o enfermos, o de las mismas calles. Pero sin lugar a duda, la búsqueda de 4 menores que duraron 40 días perdidos en la selva, con todas las apuestas en contra de poderlos encontrar con vida, o de al menos encontrar, pues se logró hacer. Y es más, después de ese evento, entiende uno la magnitud de lo que hicimos. Sí. General, le voy a rogar para ubicarnos un poco, y quizás algunas personas, primero porque quizás no saben que en Netflix pueden encontrar toda la historia, pero además quizás tampoco sepan mucho de lo que estamos hablando, porque damos por descontado que toda la gente se enteró de unos niños perdidos en la selva, y que luego fueron encontrados. Pero vamos a ubicarnos un poco, y le voy a pedir ayuda suya para ubicarnos un poco en los tiempos, como ocurrieron estos hechos. Primero, obviamente, estamos hablando de un accidente de aviación. Es una avioneta que se estrella en las selvas de Colombia. Así es. No sé si en esta entrevista, Henry, yo pueda compartir pantalla si hay alguien que esté viendo, como para ir ubicándolos ahí. Sí, o si claro. no, pues la voy narrando. No, si puede compartir la pantalla, hagámoslo. No importa, general, porque podemos compartirlo, y a través del canal 42 acá de televisión podemos también ir viendo lo que usted nos va a enseñar. A ver si lo logramos. Vamos a ver. Perfecto. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, ok. Es que yo quizás aquí en el monitor, Rafita, no lo estoy. Ah, ok, ahora sí, ya me ubiqué. ¿Eso dónde es? Bueno, eso es en el suroriente de Colombia. El día 1 de mayo del 2023 a las 7:34 de la mañana se declaró una aeronave en emergencia que iba desde Araraquara hasta San José del Guaviare. La distancia a recorrer son 270 kilómetros. Ajá. Es más o menos la parte más ancha que tiene Costa Rica, sí, nuestro hermano país. Prácticamente a mitad de camino el piloto reportó que tenía un problema en el motor, se declaró en emergencia y se activaron inmediatamente los protocolos de búsqueda y rescate, porque no se volvió a escuchar nada más de ellos. En esa aeronave, un avión Cessna 206, iban 7 personas, 3 adultos y 4 menores, que fue los que ya mencionó Henry.
Inicialmente, 2 horas después, llegaron aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y luego comenzaron indígenas, familiares y de la misma empresa habían line charter a buscar, pero no se encontraban. 4 días después del accidente, a nosotros nos notificaron. Digo a nosotros, es al Comando Conjunto de Operaciones Especiales. Sí. El comandante general de las Fuerzas Militares, General Giraldo, nos ordenó emplear las fuerzas especiales, lo digo con orgullo, pero también con humildad, tal vez más experimentadas del hemisferio y podría decir a nivel global, en operaciones de combate en la selva. Esta unidad desarrolla operaciones supremamente quirúrgicas, secretas, especializadas, muy herméticas, que tienen un impacto estratégico. Esa unidad es la responsable de afectar los principales criminales que tiene Colombia, los principales líderes o cabecillas que tuvo la FARC o el ELN o los grupos criminales que delinquen aquí en Colombia fueron autorizados por esta unidad. Entonces viene una convergencia de unas diferencias, por decirlo así. Una unidad especializada en alto nivel de combate. Ahora va a ser empleada para una búsqueda y rescate de una avioneta accidentada. En ese momento no sabíamos si habían sobrevivientes. Pero dentro de nuestra rutina está establecido que nosotros podemos cumplir una misión que se llama recuperación de personal. Sí. Pero esa recuperación de personal es en un ambiente hostil. O que está capturado por el enemigo, pero en este caso eran unos pasajeros de una aeronave. Claro, cuando usted dice eso, general, para ubicarnos un poco, es que la zona está llena de guerrilla. Cuando usted dice del enemigo, es que es una zona donde hay mucha guerrilla, donde tenemos entendido también operan muchas bandas de narcos, si no es lo mismo, que obviamente hacen cualquier operativo muy peligroso precisamente por la posibilidad de cualquier combate. Así es. En esa área delinque el grupo narcoterrorista de las disidencias de la FARC de Iván Mordisco, que como usted bien lo dice, pues la diferencia con narcotraficantes prácticamente no es ninguna. Sí. Son netamente narcotraficantes, pero son una amenaza supremamente peligrosa. Entonces hicimos todo el análisis de inteligencia e inmediatamente movimos un batallón de fuerzas especiales y eso fue el viernes que lo movimos y el sábado, sí, 6 días después del accidente ya estábamos adentro. Para hacernos una idea de cuál es el área, aquí estoy compartiendo una imagen de un comparativo. Eso en el lado izquierdo es una imagen satelital de la selva y se ven unas cruces naranjas, no sé si las alcanza a observar. Sí, se ven. Esa es la radiobaliza emitiendo señal de dónde posiblemente cayó la avioneta. Okay. Pero tiene un margen de error de 5 kilómetros. Al extrapolar ese margen de error, pues nos da un área de aproximadamente unos 320 kilómetros cuadrados. Que luego al ubicarla, por ejemplo, en el lado derecho está Bogotá. Eso es como el 80% de Bogotá. Ajá. Para quienes no conocen Bogotá, Bogotá tiene 9 millones de habitantes. Entonces es un área bastante grande. Sí. Si a uno se le pierde un niño en un centro comercial o la esposa en el apartamento, imagínese usted encontrar a los ocupantes de esa avioneta en un área así de grande. Entonces activamos absolutamente todo lo que empleamos en una operación especial. Operaciones, inteligencia, meteorología, coordinadores aéreos, analistas militares del terreno, comunicaciones, logística, todo como si fuéramos tanto para combatir si encontráramos la amenaza como para ubicar a los menores. Ahí pues viene entonces una de los paradigmas fuertes que rompe este tipo de operaciones y que llama mucho la atención. Es que nosotros somos muy herméticos, las operaciones especiales son supremamente secretas. Claro. Porque de ella depende pues la vida de los hombres y el éxito de la misión. Y entonces llegan unos indígenas que son los familiares también para intentar ayudar a ubicar la aeronave. Y lo que dijimos fue, claro, pueden estar, simplemente indíquenos por favor dónde van a estar y nosotros los controlamos a ellos. Sabemos dónde están y nos podemos mover por X o Y. Es decir, que los indígenas general estaban ayudando, pero ellos estaban en una zona específica y ustedes estaban en otras, mientras cada uno operaba a su manera, aunque apoyados por ustedes.
Así es. Por Ajá, ejemplo, ellos en un momento, de acuerdo a sus creencias, a sus ajá, guías espirituales, les indicaban que estaba la avioneta al lado oriental del río Apaporis. No sé si alcanza a ver esa línea azul gruesa, entonces están al lado derecho de ese río, pero no, la avioneta estaba era al lado izquierdo, ajá, al lado occidental. Entonces no nos generaba mucho problema que estuvieran a ese lado. Ya cuando pasaron al otro lado del río, pues ya fue necesario establecer unos protocolos de claro. coordinación donde nos informaban dónde iban a estar para asegurar que tuviéramos una búsqueda adecuada. Este es un video, tal vez puedan apreciar qué es la selva. Allá en Costa Rica también tiene selva Sí, y muy seguramente pueden hacerse una idea de cómo es la búsqueda allá. a ver si escuchamos entonces. Acercarse a la loma del río con un escándalo La inmensidad de la selva. General, a usted no lo escuchamos porque estamos escuchando el helicóptero y viendo la inmensidad de la selva por donde van volando mientras buscan la avioneta perdida. Y claro, la inmensidad de la selva. Estamos hablando de la parte de arriba del Amazonas. Pero déjelo seguir, general, y ahora seguimos hablando. Escuchémoslo. Escuchemos el ambiente de ese aparato sobrevolando esa selva. Se ven los militares. De hecho, se escuchan unas instrucciones al fondo. Eh, Sí, eso que escuchan al fondo es un megáfono ajá, muy poderoso que llevamos a bordo de los helicópteros y donde le estamos mandando mensajes a los posibles sobrevivientes. Es decir, le decimos, estamos buscando la aeronave accidentada, por favor permanezcan quietos, hagan señales, hagan humo, hagan ruido para poder ubicarlos. sí. Muchos de los rescatistas que iban a bordo de los helicópteros llevaban GoPro, cámara GoPro, Ujú, y luego en tierra se volvía a revisar esa cámara para confirmar que sí eh, hubiéramos revisado muy cuidadosamente y no se nos haya pasado por claro, alto claro. la aeronave. Y ahí, Eh, como usted lo dijo ahora, general, entonces, en ese momento había tensión digamos, la expectativa por que apareciera el aparato o los restos del avión, y dos, el susto de que en cualquier momento pudieran recibir disparos. Así es. Y esa amenaza, digamos, narcocriminal que había allá en la zona y que los comandos tenían claro de actuar con toda la contundencia si encontraban amenazas. Ujú, Es más, encontramos un campamento a 3 kilómetros de donde fue el accidente, Henry. ujú, Un campamento criminal, un campamento de los terroristas, abandonado hace año y medio y que paradójicamente habíamos buscado hace como unos 2 años y medio allá y no lo habíamos encontrado, pero esta vez sí lo ubicamos, pero ya abandonado. ujú. Cuando ellos nos reportaron que estaban llegando a una zona campamentaria, alistamos todos los protocolos para entrar en combate, para brindarle todas las capacidades a esos hombres que iban a ingresar en combate. Pero ya estaba abandonado. Sí, Esta selva también nos muestra lo complejo de la misma. Árboles de 40 metros de altura, a 5 metros no se observa absolutamente nada más allá de esa distancia, árboles o plantas venenosas, animales peligrosos, panteras, jaguares, y 16 horas al día lloviendo. sí, sí, Entonces, imagínense usted lo complejo, lo claro, difícil, lo adverso, lo peligroso para todos nuestras personas que estaban allá. claro. Ahora, en general, para ir avanzando, porque si no, porque ya vamos rumbo a cuando ya se establece que en efecto los niños han sobrevivido, pero vamos al lugar donde encuentran la avioneta y se dan cuenta ustedes que hay muertos, que los ocupantes murieron, pero que hay 4 niños que no están en el sitio. Perfecto. Antes de ir a ese punto, quisiera compartirles esta imagen donde muestra la unión de nuestros indígenas con nuestros Sí, militares, que al comienzo fue muy compleja, muy difícil, obviamente. porque existen estereotipos en los cuales nos ven como enemigos o viceversa, como amenaza, pero Ajá, es más por la ignorancia, es más por falta de comunicación. Nosotros, aunque puede haber alguien que piense que ciertos indígenas están con los grupos criminales, porque uno que otro, desafortunadamente sí lo sí, hay, total. los indígenas son
son muy buenos. Es más, nosotros somos 88% mestizos. Eso quiere decir que tenemos sangre indígena. Sí, Pero esta unión se logró allá es por la convicción de nosotros que teníamos de la misión suprema de encontrar a los menores, pero también la orden fue clara a los militares que les di. Denle absolutamente todo a nuestros indígenas y ofrézcanle la ayuda máxima para poder articularnos. claro. La imagen que está Eh, mostrando el general, esto para nuestros oyentes de radio, de esta radio, es una imagen donde aparecen militares y aparecen los indígenas que ayudaron en la búsqueda y una bandera de Colombia que uno de ellos está sosteniendo y ahí en efecto al fondo la inmensidad otra vez de la selva con esos árboles que usted describía. Siga, general. Así es. En esa búsqueda incluso hubo 3 mujeres indígenas también participando. Ujú. Y al inicio pues fue difícil esa conexión allá en el terreno y los militares le ofrecieron en algún momento comida a los indígenas que los vieron que estaban mal, porque es que la búsqueda no era alrededor de una aldea indígena, era en la profundidad de la selva, en una selva virgen, muy seguramente habían comunidades no contactadas e incluso se hablaba en algunos sectores que podían haber caníbales. Ajá. Eh, y le ofrecieron comida, los indígenas lo recibieron, ahí con un poco de desconfianza, pero el hambre pues superó esa desconfianza y luego se fue generando una camaradería que en algún momento incluso los indígenas prepararon un pescado que pescaron allá. Ajá. Le dijeron a los soldados, a los militares, les damos de comida a ustedes porque no nos dejaron morir de hambre. Sí. Y se fue generando esa amalgama de esfuerzo para lograr encontrar a nuestros 4 menores en el sitio. Ahí no habían Un encontrado sitio todavía la avioneta, general. Ahí todavía estaban no, buscando el aparato o los restos. no, ahí no la habíamos encontrado. Quien la sostiene la bandera es el papá de los menores que pues está en la cárcel por Ujú. unos temas de violencia familiar. Ahí en los dos que están sin camisa al fondo, uno en la mitad y otro a la derecha, salen en el documental Sí. Henry y Nicolás, que Ok. fue uno de los que encontró a los Bueno, menores. general, avancemos. No me estrese. No, yo estoy que cuento la Perfecto. historia completa. Pero Vale. usted me va Ah, acelerando, usted mismo. ok. Aquí era fundamental algo, era mantener la fe. Ok. Y mientras nosotros encontráramos una huella, mantendríamos el 100% de fe. Es decir, mientras uno mantenga el 1% o tenga el 1% de posibilidad, debe siempre mantener el 100% de fe. Pero aquí se unen dos creencias. Un lado, rezando los militares como católicos y posteriormente los indígenas con sus rituales. Aquí, más que tratar de creer, es tratar de respetar Claro. las creencias del otro. De nuevo, para nuestros oyentes, es que aparece en una imagen que nos está compartiendo también en general, para la gente que está a través también de televisión, aparecen unos militares orando, están agachados, están orando y ahí aparecen indígenas también, orando en esa zona. Permítame aquí, general, con Rafita, escuchar este testimonio. Este es un vocero de las mingas, que le llaman allá a las comunidades indígenas, que hablaba de algo que yo le quiero preguntar ya que está en este punto, general Pedro Sánchez, y son sitios que para los indígenas son con un valor espiritual muy grande. Cualquiera que ingrese a la zona debe saber eso que usted estaba diciendo ahora, saber respetar la creencia de los otros, pero escuchen este testimonio para hacer la pregunta, escuchémoslo. Estos sí son sitios sagrados y son sitios de mucha importancia espiritual, por lo tanto hay mayores espirituales acompañando ese proceso y en ese sentido se ha apoyado desde la parte cultural indígena, como un poco calmando la selva, haciendo las ofrendas para que no llueva, para que las personas no se enfermen, sobre todo los que están buscando, y para que la selva proteja a los niños. Como selva la mayoría son de selva y los niños son de selva, que la selva los proteja. Es como los rituales y pagamentos que se hacen espiritualmente para que la misma selva los proteja y poderlos encontrar. También se está coordinando con médicos de diferentes regiones, o sea, no solo los que entraron, los médicos tradicionales que entraron, sino de muchas regiones están haciendo los pagamentos, las ceremonias, para darles fuerza a los niños que están allá, darles fuerza espiritual, darles fuerza para que ellos se mantengan y poderlos encontrar sanos y salvos. Eso es como un trabajo que se está haciendo y un poco es en eso para que... Este testimonio tiene mucho valor aprovechando que el general Pedro Sánchez, que comandó la búsqueda de estos niños en la selva,
pues tienen valor ya en el momento en el que se establece que los niños en efecto están vivos y que están perdidos en la selva, porque más adelante también vamos a escuchar a la abuela hablando de la madre monte y de, ¿cómo se les dice? Aquellos espíritus de la selva que tienen a los niños y que seguramente los tienen secuestrados, etcétera. Son sus creencias, pero de eso lo quiero hablar más adelante. ¿Qué ocurre cuando encuentran la avioneta, general? Cuando encontramos la avioneta, pues hay un asombro, pero también hay un impacto muy grande que llena algo de esperanza. El asombro es porque horas antes de la avioneta habíamos encontrado un tetero y un maracuyá, una fruta tropical, recientemente mordida. Entonces sabíamos que habían sobrevivientes, mínimo 2, uno de los cuales era la menor. Cuando llegamos a la avioneta y la encontramos, que la hallaron nuestros indígenas y de ahí llegamos nosotros, y ya estaba lloviendo muy fuerte, no se podía observar cuántos sobrevivientes habían. Eso ya fue al finalizar la tarde. Al siguiente día ya confirmamos que solamente estaban los huesos, prácticamente literal los huesos, porque los carnívoros que hay en la zona se habían, Claro. insectos y los animales habían devorado prácticamente a los ocupantes. Y decíamos, ¿y quién se llevó a las otras personas? A los niños. ¿Dónde están los niños? La avioneta prácticamente cayó vertical sobre la selva y instantáneamente murieron los 3 adultos que iban adelante, un piloto y un líder indígena, y atrás iba la mamá. La mamá Magdalena llevaba a la menor, que cumplió 1 año allí en la selva, y que por cierto, es mi ahijada de bautizo, la llevaba en los brazos. Y pues ella amortiguó el golpe y evitó que la menor muriera. Pero los otros 3 chiquitines quedaron vivos. Y entonces era, Dios mío, pero ¿y dónde están los menores? ¿Quién se los llevó? ¿Quién los tiene? ¿Por qué no están acá? Y ya teníamos los indicios del maracuyá y dijimos, no, están vivos y están hacia allá. Claro. Están bien. Y ya comenzamos a reforzar muchísimo esfuerzo. Y ahí se comenzaron a incorporar más tropas. Pero entonces viene algo muy, muy frustrante también que va relacionado con lo espiritual. El día 15 fue que encontramos la avioneta, el día 18 encontramos unas huellas, que era paradójico que los indígenas nos pedían que los comunicaran, unos pocos indígenas que habían ahí 8, nos pedían que nos comunicáramos con una pitonisa que es una vidente indígena, y le decía por dónde fuera. Sí. Y encontramos unas huellas en la búsqueda que estábamos haciendo. Y dije, en pocas horas encontramos a los menores. Ajá. Rompimos todas las tácticas, es decir, comenzamos a hacer mucho ruido, a que nos vieran, a prender luces, a lanzar bengalas desde los aviones fantasma que tenemos acá. Y no encontramos absolutamente nada. Ahora, general, usted regáleme unos minutitos nada más, porque a partir de este momento, entonces ya comienza esta lucha con la selva, con la madre monte que describe la abuela, o los espíritus de la selva que detienen a los bebés, lo que sea, los niños, la creencia que sea, hasta buscar en la selva intensamente, sabiendo que hay 4 niños que pueden estar expuestos a cualquiera de estos peligros que usted ha descrito, entre los animales y los hombres de la zona y la misma selva como tal. Pero comienza esta búsqueda de los niños que vamos a narrar en la segunda parte de nuestra edición de hoy de Asiento Extra, en el diálogo hoy con el general Pedro Sánchez, que fue quien comandó esta operación de búsqueda en esa zona del oriente de la selva de Colombia y que hoy es protagonista de una de las series de Netflix más vistas en los últimos tiempos y que aún en los medios de comunicación sigue siendo muy importante. Vamos a cumplir estos mensajes y ya regresamos, general. Asiento Extra por Extra Radio. Mantenerse informado no tiene por qué ser aburrido. Venga y nos tomamos un café mientras conversamos sobre lo que está pasando. Comencemos juntos cada día, de lunes a viernes, de 5 a 8:30 de la mañana. Desde buena mañana, solo por Extra Radio. Asiento Extra por Extra Radio.
Son las 2 de la tarde, 33 minutos, y también debo saludar a la gente que ve este programa en repetición en la noche, creo que es a las 9:10 de la noche. Bueno, ya me equivoqué de horario, pero buenas noches. Buenas noches a la hora que lo estén observando hasta ahora. Gracias a quienes nos están siguiendo, gracias a quienes me están escribiendo, porque están escuchando el programa y están muy interesados en cada detalle de lo que nos está contando el general Pedro Sánchez. El general Pedro Sánchez es miembro de las Fuerzas Militares de Colombia, que comandó la operación que logró el rescate de estos niños que se perdieron en la selva durante mucho tiempo, en una operación que se llamó Operación Esperanza, que lo dice todo. Lo dice absolutamente todo y resumen, obviamente lo que llevaban en el corazón cada uno de los miembros de las fuerzas militares, sino también la familia y los indígenas de esa región de las selvas del oriente de Colombia. Estamos hablando del tema porque en Netflix se realizó una serie que está muy exitosa hasta el momento y porque medios de comunicación muy importantes en el mundo siguen hablando de este episodio como un gran milagro de la vida. Bueno, general, comienza la búsqueda. Ustedes tienen en sus manos un tetero del bebé, huellas que ya han encontrado, es decir, los niños están vivos y se desplazan por algún lugar. Y una pregunta muy puntual en esta búsqueda que me quedé pensando, que estamos hablando de un bebé con 1 año de edad apenas. Uno supondría que la mayorcita lo lleva, o cómo harían. Esa escena me angustia un poco, pero bueno. A ver, general, comienza la búsqueda y usted dice, hay una cosa frustrante y es que creen que lo van a encontrar muy rápido por las huellas, pero no. ¿Cómo se fue el tiempo? En ese momento, después de que no encontramos nada, a pesar de haber tenido unas huellas recientes, sentimos una impotencia inmensa. Y decía, Dios santo, hay algo, pareciera más superior, que no nos permite encontrarlos. Le pedí un permiso a la Madre Selva en silencio y luego le comenté a un líder indígena, un mayor, y me dijo que lo que había hecho era correcto. Y lo comencé a entender un poco más porque el día 21 pidieron que trajéramos comunidades indígenas de otros sectores de Colombia, del Caquetá, del Putumayo y del Cauca. Y algunos indígenas de esa zona son de las zonas más afectadas por la violencia. 3 meses atrás en un sector habían degollado a un policía, unos que dicen llamarse guardia indígena. Es quien asesina a alguien, más siendo de la fuerza pública, no es ni campesino, es simplemente un criminal. Y llegaron y me llamó muchísimo la atención que me dijeron, tenemos que pedirle permiso acá a los espíritus de la selva porque nosotros venimos de otra área. Y en el área donde estamos nosotros manejamos, o los dueños de la selva son otros espíritus. Pues el audio que colocó ahí es muy al lugar a las creencias de nuestros indígenas. Uh-huh. Y aquí todo como en la vida, en la noche y el sol, casi todo tiene un yin y un yang. Una energía buena y una mala, sí, por decirlo así. Uh-huh. El yang y el yin, si no estoy mal. Entonces, en este caso, también era lo mismo. El arte militar, el arte y ciencia militar y la cultura indígena. Para nosotros, trazamos mapas como el que está viendo ahí, sí, en el cual podemos observar la selva con unas cuadrículas de 1 kilómetro por 1 kilómetro. Es una maraña y vemos de unas líneas. Líneas amarillas, sí, que esos son los tracks, el recorrido que nos iban marcando los GPS de cada uno de los equipos, que sumando el recorrido son 4.400 kilómetros. Caramba. Eso es como caminar desde Bogotá hasta La Paz, Bolivia. Es bastante recorrido el que hicimos, claro, nosotros buscando los nombres. Claro, en Entonces, general, para nosotros era eso. Uh-huh. Para los indígenas era de acuerdo a lo que le orientaran los espíritus. Bueno, ahí en general, permítame escuchar un testimonio también de la abuela, porque ella habla de eso que usted dice, la madre monte, la madre selva, le llaman ellos, que según la descripción que ella misma hace,
le piden que devuelva a los niños, que la madre selva devuelva a los niños. Escuchemos este testimonio y le tengo una pregunta general. A ver. Eso de Madremonte. Sí, pero quedaron sin voz porque esos duendes siempre le cortan la voz. Ellos escuchan, él es el que le jala para acá, le jala para allá. Necesitamos un abuelo que, verdad, que nos guíe porque los niños lo está cargando eso de Madremonte. Es que anoche yo hablé con unos abuelos y eso me dieron. Si los pronto no los retaca, ahí sí los lleva por un hueco. Estamos hablando con un general de la República, un militar con una enseñanza distinta, muy lejano a cualquier enseñanza de la selva y de los indígenas. Usted entonces, por lo que nos dice, sí llegó a creer que había un espíritu, un duende, algo superior de la selva que estaba reteniendo a los niños. ¿Usted lo llegó a creer? No tan explícito como lo menciona Henry, pero sí sentía que había una fuerza superior que nos impedía rescatarlos. No que los tuviera o que no los quisiera entregar, no, que nos impedía rescatarlos. Mi suegro vivió en un área que es con bastante influencia indígena y él me hablaba de los duendes. Y en ese momento, hace unos 15 años, pues no lo escuchaba nada más. Pero después de todo lo que pasó, creo que algo le podría creer a él. Claro, claro. Sin embargo, no me atrevo a afirmar, pero sí soy muy respetuoso de lo que ellos decían. Y la abuela Fátima decía, no solamente no los deja escuchar, sino tampoco los deja ver, ni tampoco los deja hablar, y los lleva a una cueva. Cuando nosotros contrastamos estas líneas amarillas que están en ese mapa y el sitio donde encontramos las evidencias, pasamos a 40 metros de los menores. Pero no los vimos porque a 5 metros no se veía absolutamente nada. Qué increíble. Lo que conocemos, pero hace falta que el próximo documental que va a sacar Nagio, que hablan los menores, ahí conozcamos la perspectiva de ellos, que según nos han dicho, a mí no me cuesta absolutamente nada. Ellos creían que el duende estaba transformado en militares, en nosotros, y que por eso se escondían. Claro, claro. Obviamente no los iban a encontrar. De esa manera iba a ser difícil porque ellos, si ustedes se aparecían por algún lado, ellos trataban de esconderse. Era casi imposible. Total, y algunos dicen que era buscar una aguja en un pajar. Claro. Yo no lo veo así. Yo lo veo era buscar unas diminutas pulgas que están saltando y moviéndose de un lado a otro en un inmenso tapete. Sí. Es muy diferente. Bueno, general, llega el momento en el que ustedes encuentran alguna pista o los encuentran ya de frente o uno de los indígenas. ¿Cómo es cuando ya los ven? Bueno, aquí en este mapa quiero detenerme un poquito. Si alcanza a observar el número 1 en el mapa, fue lo primero que encontramos, el tetero. Ok. Luego el número 2, el maracuyá. La fruta. Pero si observamos a la derecha, al oriente, donde está el 3, ahí fue donde se encontró la aeronave accidentada. Okay. Es decir, que estaban aproximadamente unos 3 kilómetros al occidente donde se accidentó la aeronave. Caminaron esa línea verde, que sale desde el número 3, luego al 8, al 7, etc., es la trayectoria que muy seguramente llevaban los menores durante ese recorrido. Y eso era lo que íbamos armando nosotros, ese rompecabezas. Los indígenas antes estaban buscando era al otro lado del río. Y finalmente los encontramos donde está esa estrella. Pero como vimos ese recorrido de alguna manera errático, que luego vimos que iban como hacia el nororiente, no sé si alcanza a ver unas líneas oblicuas que son amarillas y negras. Sí, más o menos. 11 kilómetros de cinta que nosotros, ahí lo estoy señalando ahí con el cursor, son cinta de construcción. ¿Usted ha visto, Henry, que cuando van a construir una vía colocan una cinta amarilla y negra? Ajá, pusieron muchas entonces en la selva. Colocamos 11 kilómetros de esa cinta con 2.000 silbatos a una altura de 1,20 m para que la niña, cuando fueran caminando, viera la cinta y cogiera un silbato y nos llamara. Claro. Pero además de eso colocamos un reflector supremamente potente con un altavoces grande, con señales allí en la selva, como si fuera un concierto.
Y dice, bueno, se coloca allá, pero sí, ¿y dónde saca la energía? Ajá. ¿Quién le da la seguridad? ¿Quién lo cuida? Etcétera. Todo eso era un desafío. También insertamos 100 kits de comida, esos puntos blancos que aparecen Ok. que parecen como diamantes, los cogimos para extenderle el tiempo de vida. Y de acuerdo a lo que nos contaron, falta confirmar si cogieron uno Bueno, de esos sirvió. elementos. También lanzamos 10.000 volantes que finalmente los orientaron a los niños a que los pudiéramos encontrar. ¿Y cómo ocurrió el encuentro? Es la pregunta que me hace. Exactamente. 2 días antes de encontrarlos, o 3 días antes de encontrarlos, fui a orar, que era lo que hacía a diario, porque quien se puede dar mejor motivación es uno mismo y tiene que coger elementos externos para alimentarse de ellos. Y uno de ellos es la oración, que le permite a uno una reflexión. Claro. Y pues usted ha escuchado, Henry, que a veces cuando uno ora le aparecen símbolos, señales. Sí, sí, total. Pues esta vez no apareció ninguna señal. El mensaje era claro, vaya y búsquelos. Sí, vaya a Ese era trabajar. el mensaje. Vaya a trabajar, hermano. Sí, sí. Al siguiente día me fui allá a la selva. Pedimos permiso a la madre selva para buscar a los menores y encontrarlos. Y ya un día antes de encontrarlos, dije, vamos a cambiar todo el batallón, a meter hombres nuevos, vamos a traer otro batallón de fuerzas especiales del Pacífico para que ayuden a buscar y encontremos estos menores. Yo había leído que una familia duró 32 días en la selva, otro piloto 35 días. Hablé con brasileros, me dijeron que podían durar 40 días, es decir, había algo de posibilidad y por eso manteníamos el Claro. 100% de fe. Además de que teníamos los indicios de que estaban vivos. Ujú. Estaban vivos, pero yo decía, Dios mío, se nos van a morir en nuestras manos. Yo decía, Dios mío, ayúdame al menos a encontrarlos, así sean muertos, pero al menos los cadáveres. Pero yo sé que están vivos, pero ayúdanos, Señor. Esa noche, esa tarde salí de la selva y esa noche se tomaron el yagé, que es una bebida que produce de alguna manera alucinaciones o ilusiones o visiones, como lo queramos llamar. Y el indígena mayor, que era el líder, veía dónde podían estar los menores. Al siguiente día partió una célula combinada de búsqueda entre militares e indígenas, que nosotros solamente dedicábamos el 10% de la capacidad militar para la búsqueda con los indígenas y el otro 90% con el arte y ciencia de nosotros. Y se fueron hacia allá los indígenas, un sitio que habíamos recorrido ya como lo ve en la mitad. Y los 4 indígenas corrieron la milla extra, fueron un poco más allá, encontraron una tortuga y la amenazaron. El líder le dijo, o me entrega a los niños o me le como el hígado. Y Nicolás dijo, yo me le bebo la sangre. Eso no salió en el documental de Netflix y no salió en documentales, etc. Pero fue así, o sea, le estoy contando como yo. Y amarraron la tortuga, comenzaron a caminar y escucharon metros más adelante y minutos más tarde a la niña Cristín llorando. Llegaron allá, los encontraron a los 4, hicieron un ritual con tabaco, comenzaron a cargarlos, a llevarlos a donde estaban los militares sintieron el olor a tabaco, se encontraron con ellos y era un milagro. Total. Era un milagro lo que habíamos encontrado. Total. Pero a los indígenas se les había olvidado soltar la tortuga que habían amarrado para encontrar a los menores. Ajá. Inmediatamente se volvieron, la soltaron, etcétera. Y ya vino todo un protocolo para extraer a los menores que otra vez esa divergencia que es necesario solucionar. Porque la preocupación era sacarlos lo más rápido de la selva. Obviamente. Pero los indígenas nos pidieron hacerle un ritual allá en la selva y moverlos de ahí donde los encontramos al helipuerto. Si ve ahí en el mapa, una H dice helipuerto al oriente, es decir, Sí. a unos 6 kilómetros. Pero general, perdón, no se me vaya tan rápido. Un segundo. Porque obviamente encontrar a los niños ese es el gran acontecimiento. Es decir, cuando dicen ellos están ahí. Cuando usted recibe la comunicación de quién y le dice, general, los niños están vivos y los tenemos. ¿Cómo pasa eso y cómo lo vive usted? Ese día nuestra unidad había tenido 2 combates fuertes contra el Clan del Golfo, un grupo narcotraficante que delinque aquí en la zona.
y habíamos capturado a un criminal muy importante y también habíamos tenido un herido. Lo menciono porque no era lo único que estábamos haciendo nosotros, o sea, teníamos más operaciones especiales. Estaba en la oficina revisando un tema de memoria histórica cuando llegó el general George William Cotto Muñoz, que era el comandante de la División de Fuerzas Especiales de 2.500 hombres de Fuerzas Especiales del Ejército. En total somos 3.500 hombres de esa unidad que apenas es el 0.8% de lo que es las fuerzas militares. Y me dijo, me sacó prácticamente de la oficina y me dijo, milagro, milagro, milagro. Nosotros a cada operación le colocamos una clave para que nadie se entere qué es lo que queremos decir. Y le pregunté con algo de temor, ¿y cómo están? Y me dijo, ¿están vivos? Y yo, no puede ser. O sea, sentí un alivio en el hombro demasiado grande, algo es buscado, pero de alguna manera un milagro. Y lo abracé, inmediatamente corrí de un tercer piso, bajamos rápido al primer piso, donde tenemos todos los centros de mando y control, nos conectamos con ellos satelitalmente a confirmar, y dije que me mande ya una fotografía para confirmar que sí están vivos. Y me mandaron la fotografía, ya informé a mi comandante, mi general Giraldo, y él al señor presidente de la República, que venía de un vuelo de Cuba. Estaba aterrizando, o próximo a aterrizar en Bogotá. Y pues era una alegría inmensa que es difícil para mí describirla. Todo tipo de sentimientos. Se me fue la angustia, se me fue la incertidumbre, solo había alivio y alegría en el corazón. Y ya el foco era simplemente rescatar a los menores, rescatar a los menores. Claro, comenzó todo el mundo a preguntar, y ese es uno de los trabajos que hace uno como comandante, que es atender la visita mientras sus empleados trabajan. Tenía que ir comunicando qué íbamos haciendo, etcétera, y eso fue un júbilo enorme. Claro. Días después me enteré, o más bien comencé a percibir y a entender la magnitud de lo que habíamos logrado. Diferentes lecciones, diferentes aprendizajes para muchas personas, para el mundo, para la sociedad, para nuestro amado país Colombia, donde la unión, donde el respeto, de alguna manera la humildad, que la humildad no es pobreza, porque el antónimo de humildad no es riqueza, más bien soberbia, es de reconocer que alguien le puede ayudar y que todos podemos lograr lo que nos propongamos y trabajamos en conjunto. Claro, el qué es muy fácil, el cómo es el difícil. Claro. Pues vimos el impacto tan grande. Los abuelos recibieron la noticia y comenzaron a reaccionar a través de los medios de comunicación. Solo escuchen este testimonio del abuelo. Creo que en este mismo testimonio está la abuela ya festejando que los niños aparecieron. Me siento muy contento, me siento muy alegre. No hay nada que decir, mi Dios es muy grande. Agradezco al señor presidente de la República con el apoyo que nos hizo y con los pueblos indígenas de diferentes etnias que nos colaboraron en busca de nuestros hijos. No tengo cómo agradecerles porque la palabra agradecer no me cabe, pero que me perdones que yo diga así. Estoy muy contento. Yo como abuelo de los 4 nietos que mi hija ya desfalleció, también agradezco a la empresa que me entregó a mi cuerpo de mi hija que me fui a guardar en mi territorio. Bueno, y luego general, estoy aquí en ya la ciudad de me quedan solo 2-3 minutos porque quiero aprovecharlos al máximo con usted. Hemos hablado con el general Pedro Sánchez, que realizó esta operación junto con sus hombres y los indígenas en la selva de Colombia, realizando esto que se llamó la Operación Esperanza. ¿Cuál ha sido el contacto? Ya los niños son sacados, ya pues obviamente llevarlos a Bogotá para que los atiendan en el hospital. ¿Cuál ha sido el contacto después con ellos? ¿Ha mantenido la comunicación con los abuelos o con los mismos niños? Sí, el día que extrajimos a los niños desde San José de Guaviare a Bogotá, el papá me pidió que fuera el padrino de la menor, Cristín, que cumplió 1 año allá. Y pues para mí eso me llenó de muchísimo orgullo. Duraron en el hospital militar mientras se recuperaran y luego lo llevaron al hospital, a una casa de bienestar familiar.
Allá ya fui con mi esposa, pero antes fui solo a visitarlos. Y paradójicamente jugamos a las escondidas. Y en ese momento sí los encontraba muy bien. Y me decían, juguemos también al lobo feroz. Y jugué con ellos. Tien, que es el niño de 5 años, se ponía mi sombrero o mi gorra de general, y decía, yo soy el general. Ujú. Christine en mis brazos se sentía esa ternura. Leslie, callada pero muy analítica, me abrazaba. Soleni también se me acercaba mucho. Es más, el 4 de noviembre bailé con Leslie el vals de los 15 años, porque ya cumplió 15 años la niña. Ellos aún están en el bienestar familiar, muy seguramente a final de este año, el año entrante ya deciden con quién vive. Ujú. Con la familia me hablo muy seguido, con la abuela Fátima, el abuelo Narciso también hablo muy seguido. Nos encontramos de vez en cuando y también ayudo a las comunidades indígenas Claro. con lo que pueda hacer. De general, tengo un minuto para hacerle esta pregunta. ¿Cuánto lo cambió a usted como persona, como militar, como papá, como lo que sea? ¿Cuánto lo cambió? Nada, Henry, y lo digo con mucha humildad. Simplemente me confirmó la esencia de lo que soy. Un ser humano que estoy simplemente en este mundo para servir y que en mi colegio aprendí que hay que ser más para servir mejor. Yo sigo siendo el mismo niño de Boavita, Boyacá, Pedro Sánchez, pero encarnado ya en un hombre maduro, con el grado de general, que es un voto de confianza para entregar absolutamente todo para dar lo mejor de mí. Simplemente me reafirmó lo que he aprendido en mi casa, que uno no decide nacer, sino qué hacer con su vida. Y que hay que estar preparado, porque uno nunca sabe cuándo la vida se lo exige. Es el general Pedro Sánchez. Esta conversación de hoy que ha sido, le cuento, general, muy emocionante por todas las, bueno, finalmente todas las aventuras y esas mismas emociones que ha significado algo que se llama así, Operación Esperanza, que se materializa básicamente en ese milagro que usted nos describió y que es increíble que todavía siga llamando tanto la atención. Hace algunos días, meses, aquí ocurrió lo mismo con un niño que se perdió en la montaña después del accidente en el que murió su mamá. Incluso como veíamos a través de imágenes infrarrojas, como incluso un jaguar estuvo rondándolo y no lo atacó. Y alguien decía, es que era el espíritu de la mamá protegiéndolo. Y yo decía, todo esto hay que creerlo. Pero es con el respeto no de creerlo como tal, de creencia, sino de respeto por lo que la gente cree. Y esas son cosas que maravillan mucho. Y por eso quería compartir la historia suya y la historia de los niños. Y una historia que vale la pena que también se cuente a través de los medios de comunicación. General, un abrazo grande, feliz Navidad, feliz año y saludos a los niños. Gracias, Henry. Un abrazo supremamente grande también a Ángelo por permitirme compartir algo de lo que uno vive aquí en otra latitud y que hicimos posible lo imposible y que lo más cercano a crear una vida es salvarla. Dios los bendiga, muchas gracias y una feliz Navidad para todos ustedes, para Costa Rica, para el mundo, para quien escuche este mensaje. Y para quien no también. Sí, Dios los bendiga. además, que esté muy bien, general. A los oyentes también muchas gracias, ya viene mucho que contar. Las 2 de la tarde, 57 minutos. A ustedes oyentes, gracias también. Nos encontramos de nuevo en Asiento Extra. Conversar con personas extraordinarias siempre nos deja una buena lección de vida. Entender su historia y conocer su contexto nos cambia la perspectiva. De lunes a viernes entrevistamos para usted a los protagonistas de las noticias desde las 2 de la tarde. Asiento Extra, solo por Extra Radio.